Nuestro invitado de hoy nació en el año 1942 y es considerado uno de los grandes pintores de España. Pintor, profesor, escritor, escultor, maestro de la tiza y el pincel, como alguien escribió. Lo recibimos con el cariño y la admiración que se merece. Y a todos ustedes les presento a don José Sánchez Carralero López. Bienvenido. Gracias, Julián. Es un placer, José, tenerte aquí con nosotros. Para mí, para mí. Oye, cuéntame, ¿por qué eres pintor? Siempre es una incógnita, ¿verdad? ¿Por qué y a partir de qué punto uno empezó a iniciar el camino? No lo sé, siempre me pregunto. Yo empecé a pintar de chaval y pienso que fue quizá porque en aquella época, por los años que tengo, pues España estaba en una depresión, yo creo que mayor que la de ahora. Lo que pasa es que no le poníamos nombre porque era la época habitual, ¿no? O sea, que lo de ahora ya lo hemos vivido, ¿no? De alguna forma, forma, al menos, ¿no? Sí, 8 hermanos, etcétera, pues para salir adelante era difícil, aunque tenía unos padres fantásticos, pero jolín. Bueno, conclusión, empecé a trabajar a los 14 años, ¿eh? Y parece ser que se me daba tan bien la oficina que el porvenir lo tenía claro según mi jefe. Cuando seas mayor te voy a hacer mi socio. Y aquello me aterró. El ver la monotonía de todos los días, manejar los mismos libros, los mismos clientes, no sé qué, me dio terror. Y entonces empecé como, a ver, ¿qué hago? Algo que sea una profesión liberal. Y entonces no sé por qué empecé a madrugar mucho y a hacer cuadritos copiando de láminas, eso que se dice que no hay que hacer, etcétera. Hasta que un día le dije a mi padre: papá, te voy a pedir permiso para una cosa. Tenía yo 17 años. Si me lo niega, o 16, si me lo niegas no te voy a hacer caso. Le decía yo a mi padre, y mi padre le respetábamos absolutamente, ¿no? Sí. Dijo: hijo mío, hombre, hizo de tal manera que no me deja la alternativa. ¿Para qué? Pues que me voy a ir a Madrid. ¿A qué? Pues no sé a qué. Quiero hacer bellas artes y no sé cómo acceder, de qué manera, pero tal. Pero bueno, ¿cómo puedes? Bellas artes, vivir de eso, lo típico de siempre. Sí. Además, no era entendible en esa época, claro. Ahora volvemos a entenderlo, y con razón, pero no. Sí. Y entonces, pero hijo mío, tal, ¿y de qué vas a vivir? No te preocupes, no lo sé, pero voy a vivir. Mira, y tal y cual. No te preocupes. Entonces, empecé a trabajar en otra oficina en Madrid, que enseguida me ficharon. De una manera que siempre agradeceré. Uno siempre tiene mecenas en la vida que son eslabones de una cadena que cuando miras de una retrospectiva dices, era imprescindible todo eso. Y un individuo que me conocía de mi trabajo en el otro lugar y tal, pues me dice: ¿qué quieres? Me han dicho que quieres venir para Madrid, sí, y tal. ¿Y cuáles son tus pretensiones? Digo, que trabajar de tal y ganar lo suficiente para no ser gravoso a mi familia, para buscarme yo la vida. Y con pocas horas de trabajo, y además quien me acepte tiene que saber que voy de paso. O sea que el perfil era muy difícil de ser acogido. ¿Por qué? Porque quiero hacer bellas artes. No sé qué. Y dice: vente para acá. Y entonces fui para allá. Me acogió, fue un mecenas fantástico, siempre le estaré agradecido. Y fue la época en que menos dormí en mi vida, porque tenía que estudiar la enseñanza media que tenía incompleta, tenía que prepararme para bellas artes, que el ingreso se ingresaba menos de un 10% en aquel momento, un dibujo muy exigente, etcétera. Y me dio tiempo a estudiar a la vez que los que no habían tenido necesidad de pasar por ahí. Vaya respuesta más larga. Pero el caso es que, ¿por qué soy pintor? Pues quizá por el miedo a la monotonía que me prometía una oficina a los 14 años. José, alguien dijo eso de que eres maestro de la tiza y el pincel. Sí. ¿Qué significa eso para ti? Eso lo ha sacado de los premios Castilla y León, sí. Del compendio que hicieron, de las artes y las letras y las de Barra Masé. Pero es una buena definición, ¿verdad? Me parece muy bonita. Muy bonita. Me parece muy bonita. Porque además refleja realmente lo que eres tú en 2 palabras, ¿no? Sí, y además lamento que ahora no me acuerdo de quién lo hizo, y es amigo que también se dedica a los medios en Castilla y León y es profesor en la Universidad de Valladolid. Pero bueno, sí, pues me suena muy bien, de la tiza y el pincel, y maestro.
Fíjate que ya lo has contado, a los 17 años ya dabas rienda suelta a toda tu inquietud artística en la Escuela de Bellas Artes. Esa es una etapa que no vas a olvidar nunca, ¿verdad? No, nunca la olvidaré. Era una cosa, trabajábamos de una manera denodada. Era mañana y tarde las clases. Salíamos de clase a las 8 y nos íbamos al Círculo de Bellas Artes a seguir dibujando. Salíamos de dibujar a las 10 de la noche en el Círculo de Bellas Artes y nos íbamos a una cafetería para estudiar anatomía. Sí, algunos compañeros a estudiar anatomía. Y mientras tanto hacíamos dibujitos a mano alzada de los que estaban allí jugando al mus en la calle del Prado, ¿no? Y tal. Era una época de una ilusión, de una capacidad de entrega absoluta. No teníamos los entretenimientos que tenemos ahora, no había otra cosa. Quizá eso colaboraba. Ahora con internet tenemos bastante, ¿verdad? En el año 1960 ingresas en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde recibiste enseñanzas, entre otros, casi nada, de López Villaseñor. Un gran manchego, claro que sí, un gran manchego. ¿Qué recuerdas de López Villaseñor? Pues recuerdo que el hombre era un hombre muy interesante, muy interesante. Tengo que decir en honor a la verdad, un hombre, claro, caminaba muy mal, tenía un gran defecto físico, y para ir de aquí a allá, para andar 10 metros, tenía que mucha dificultad hacia apoyarse en alguien y tal. Y entonces, en su mente, yo a veces justificaba cierto aspecto un poco retorcido, tengo que decir. Y yo lo justificaba, digo, pero ¿de qué nos extrañamos si físicamente este hombre tiene este condicionante, ¿no? Aún así, era un hombre entregadísimo, un hombre apasionado. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño, como un gran profesor, totalmente. Y un estupendo pintor, no cabe duda, un estupendo pintor. Fuiste muy buen estudiante, ¿no? Porque matrículas de honor, premios de Estado y de Bellas Artes, y ya en el año 1966 empiezas a impartir clases como profesor. Sí. Efectivamente, cuando acabé la carrera de Bellas Artes, todavía casi no existía lo que era la figura del ayudante becario. Yo creo que inició ese año como concepto ministerial. Y empecé como ayudante becario, más que como profesor. Pero fueron mis primeras tablas. Fueron 2 años. Como docente, sí. Claro, fueron mis primeras tablas. Y después me fui a América, etcétera, y retomé Bellas Artes. Bueno, como profesor fui a ejercer también como docente en San Salvador. Y después ya en el 73 es cuando volví a Madrid y el profesor que me había acogido, Rafael Martínez Díaz, otro gran profesor, como lo fue también Villaseñor, efectivamente, y a los dos les estoy infinitamente agradecidos, y a otros. Y ya me estaba esperando el hombre, es más, estaba delicado y no quería tener apoyo hasta que yo no terminase mi estancia en Latinoamérica. Otro de las personas que estaré siempre agradecido, Rafael Martínez Díaz. De cuando llegué, ya fui enseguida acogido como profesor no numerario, como profesor contratado, y ya desde ahí ya no lo solté. Me fui a Barcelona con cátedra a los pocos años y tal. Bueno. En algún momento has dicho que la esencia del arte no es la imitación, sino la expresión. Efectivamente. ¿Qué quieres decir con eso? Porque el arte es un lenguaje, ¿no? Sí. Es un lenguaje. Y es una manera de pensar y de hacer filosofía y hacer poesía por medio de las formas. Hay aquel que no lo entienda así, pienso yo, ¿no? Y por lo tanto, todo nos entra por el mundo de las imágenes, evidentemente, y por lo tanto de las formas. Pero si no las usamos para expresarnos, nos quedamos en una cuestión de un inventario frío de lo que estamos viendo. Hay pintores que pueden tener mucha habilidad para plasmar lo que están viendo, pero no pasan de hacer un simple inventario. Entonces es más allá, y eso es el sentido de la expresión. Hay que buscar quizá el alma del cuadro que está uno pintando. Quiero decir que crear una obra no es fabricar churros, uno tras otro.
así debe ser. No debe ser fabricar churros, en algunos casos lo es. Y muchos artistas del arte actual son muy promocionables porque fabrican muchos churros iguales y entonces se produce mucha obra y eso permite una gran difusión a nivel internacional. Pero no es arte. Es otra cosa. No es arte, claro, evidentemente. Pero muchas veces se confunde. Pero sí, efectivamente, no es hacer churros, es entusiasmarse con lo que nos rodea y aquello que realmente nos sacude, pues uno pues quiere entender qué es lo que te ha sacudido de la vida y quieres darle forma, porque hasta que no lo ves plasmado en un medio, en este caso en un soporte, sí. Uno es una tensión que te conecta con la vida, no lo tienes claro el qué, pero a la hora que lo vas desarrollando y expresando dices, esto era. Es lo que yo llamo el fantasma subjetivo. O sea, ¿por qué? Subjetivo en tanto que el sujeto entiende una situación emocional que le transmite una circunstancia de la vida, un paisaje, o un retrato, o yo qué sé. Y entonces dice, ¿qué es lo que me está seduciendo de eso? No lo tiene claro, y en la mente tampoco la forma está clara. Tiene que pegarse con el soporte, con el lienzo, y en ese diálogo, en esa lucha, en ese pulso, va surgiendo o no surgiendo lo que es esa electricidad emotiva que me ha suscitado una situación de la vida. Y eso le llamo yo el fantasma subjetivo, porque me lo da la vida, lo que estoy contemplando, pero al mismo tiempo, al dármelo a mí, lo que yo capte, esa es la parte subjetiva. Y el resultado es la obra. Lo mismo que en Tchaikovsky, pues la obertura 1812, cuando le es encargada por Alejandro II, el zar, de todas las Rusias. De todas las Rusias, para decir, Pancho. Y al final tuvo que Napoleón retirarse y la batalla la perdió por las circunstancias climáticas. Pero estoy en otro rollo. Entonces, es lo que le suscita la vida, aunque fuera por un encargo, de la guerra, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, él lo plasma en la obra y al final, cuando oímos la obertura 1812 de Tchaikovsky, no tenemos, y acaso no es necesario que sepamos cuál ha sido la motivación para poder estar más puros ante deleitarnos de oír la obra. Sí, señor. Y entonces, ante eso, pues después nos enteramos qué es lo motivó. Una circunstancia, un individuo, que es el artista, el músico, ante esa circunstancia. Y el resultado se da la trilogía. El resultado es una obra que tenemos que estar lo más limpios posible para poder disfrutarla, casi sin saber de dónde ha procedido. Aunque esto no es impregnarse con los 5 sentidos de ella. Claro. El pintor José tiene que ser o ha de ser una persona más sensible que el resto de los humanos. No, absolutamente no. Además no lo digo por falsa modestia. O sea que lo que pasa es que bueno, tenemos un ejercicio determinado que nos sensibiliza hacia unos campos o hacia otros, evidentemente, ¿no? Pero no más sensible. No lo creo. Vamos, no. Creo que eso ha generado una serie de egos nefastos en muchos artistas. Si tuvieras que definir tu trabajo pictórico, escultórico, sí, o definirte incluso como escritor, ¿cómo lo harías? No lo sé. Sencillamente, pues siempre como alguien que siente una tensión interna como cualquiera, y me pregunto qué me está pasando. Cuando le puedo dar respuesta a la situación del por qué tengo ardor de estómago, y acaso no lo resuelvo con bicarbonato. Omeprazol. Omeprazol. Y acaso me doy cuenta que es que por las mañanas me levanto con la pierna izquierda en vez de la derecha, o no sé qué, una circunstancia de unas costumbres de alimentación, o de la situación de un entorno social que me es inhóspito, ¿no? Entonces, cuando luego dar respuesta a eso, eso es crear el pensamiento que me da la respuesta a lo que me crea esa situación. Y una vez que me he dado cuenta, tengo que sacarla a flote y modificar la situación, porque es que si no, me pierdo en ella. No sé si sí, perfectamente. O sea, la tensión vital de que algo te es hostil.
el análisis de buscar ese algo, que no necesariamente tiene que ser recurriendo al psicólogo, puede ser hasta perjudicial. O sea que el mejor psicólogo, si podemos, es ser uno mismo. Encontrar la respuesta a esa situación, y una vez que se encuentra, no tiene más remedio que abordar el cambio de la situación. Y estos, no sé si me he perdido en tu pregunta. No te has perdido, no, yo te estoy siguiendo, porque estamos hablando de tu obra pictórica y escultórica. Entonces, es ¿cómo me defino como artista? Pues no sé, alguien que quiere dar respuestas a los interrogantes que me marca, interiores, que son suscitadas por mi contacto con la vida. Sin embargo, José, yo entiendo que el pintor se impregna de la belleza de su entorno. Sí. Lo digo porque tú has nacido en un paraje idílico, bello, donde los haya, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, también, ¿qué es la belleza? Las pinturas de negras de Goya son bellísimas. Sí. Y también con respecto al paraje idílico del Bierzo, ese paraíso, ¿no? Pues a mí me costó entender la seca Castilla, porque no había árboles, no veía árboles comparando con el Bierzo de mi infancia. Pero cuando llegué a entender también la belleza de un secarral. Claro. Y de una luz plana, sin sombras. ¿Y has estudiado la luz y la belleza de La Mancha? Los viñedos, el trigo. Claro, no tanto como la de Castilla-León, claro, pero que tiene mucho en común por la Castilla, por la meseta alta o baja, etcétera. No he tenido la misma ocasión, pero sí contemplándola con la vista, y no cabe duda que eso va generando registros, efectivamente, ¿no? La sutileza de la distancia. No quiero que esto parezca ahora adulación apropiada, pero una pintora que no se mueve casi, Pilar, la mujer de Rafael, es una pintora manchega absolutamente. Lo es. Cuando vemos sus cuadros, esas lejanías, esa cosa, esa planicie y tal, esa cosa serena de la distancia, pues ahí tenemos un ejemplo. Pero bueno, Antonio López, por supuesto, pero el tío Antonio López Torres, que era un ejemplo también del pintor de La Mancha, ese pintor humilde, sencillo, que se entretenía en estudiar el canto del ruiseñor, acompañándole con Vivaldi. Sí, señor. Sí, señor. Integrarlo. Pues todo eso es La Mancha. José, ¿qué quieres transmitir con tus obras, con tus pinturas, con tus esculturas? Sí. Lo primero que quiero con ellas es transmitirme. Es decir, para mí el hecho de estar luchando con un soporte, una superficie, para sacar una tensión interior que no la tengo clara, porque si no se me va la ilusión de hacerlo, y tal, el hecho en sí de la ejecución me cumple la función principal. Lo que quiero transmitir, pues no sé, mi contacto con la vida, es mi diario existencial. ¿Es una forma también de realizarse como persona? No me cabe duda. Yo ya no lo entiendo de otra manera, quizás porque es lo que enfocaba así. Pero después ya los resultados es secundario. El que sean más o menos aceptados o aplaudidos, hombre, a ningún tonto le ha amargado un dulce, como decimos. Pero también me es más secundario, aunque no lo desprecie, que el hecho en sí de la actividad creativa, que es lo que yo creo que colabora definitivamente a estructurar mi ser, mejor o peor. Sí. Y mi integración para entender la vida con la naturaleza y con la vida. Sí. En ese binomio, docencia y arte se complementan en ti, ¿verdad? En mí absolutamente, o sea, ya de chaval, cuando terminé de Bellas Artes, me pregunté, Pepe, ¿quieres ser pintor? Sí. ¿Y para eso quieres vivir de la pintura? Digo, ya entonces intuía que eso me pasaba factura en cuanto a esclavismo del cliente o del galerista, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante eso yo dije, pues, como quiero ser pintor y usar la pintura para expresarme, entonces si puedo vivir de otra cosa, me planteé. Y esa otra cosa, ¿por dónde canalizarla? Pues por el arte mismo, y de ahí que me centré en lo que era la docencia, y desde luego
apuntando para arriba, aunque después te quedes bajo. Pues si uno apuntas alto, siempre te quedas. Sin duda, claro. Y al apuntar para arriba, dije, y una cátedra de pintura en Bellas Artes, joder, a poner una pica en Flandes. Pues la logré y en edad relativamente joven, ¿no? Y con lo cual he presumido a partir de entonces de ser el perfecto bohemio del siglo XX, entonces ahora XXI, por ser bohemio funcionario. O sea, lo siento, pero... No, pero bien, bien. Perfecto, ¿por qué no? De ser un funcionario a nómina en Bellas Artes, en la enseñanza, y con tiempo suficiente, aunque nunca regateé tiempo a mi alumnado, ni los quehaceres de la universidad, pero con tiempo suficiente para pintar. Más o menos cuadros, tampoco importa, porque funcionario era Velázquez. Y hay quien dice, ¡ay, qué pena! Los cuadros que habría pintado si no perdiera el tiempo siendo ujier de la corte. Bueno, no me lo toquéis, que a saber qué habría pasado de la casa, habría hecho más porquería. Sin duda que sí. Claro. Pero te sientes también, imagino, muy orgulloso, si no de todos, de casi todos tus alumnos, ¿no? Absolutamente, es una de mis formas de desarrollo, ¿no? O sea, he tenido muchísimos alumnos, he empatizado con muchísimos, he aprendido a pintar enseñando, y hay bastantes que me llaman maestro, palabra que me parece preciosa. Es una palabra que significa tanto, ¿verdad? Vale, parece mentira como los maestros de toda la vida reivindicaron que fueran llamados profesores en vez de maestros. Craso error, ¿verdad? No lo Craso puedo error. entender. O sea Sí. Claro. Más de 60 premios, 33 exposiciones individuales. No las vamos a enumerar porque sería prácticamente imposible, pero sí quiero preguntarte de cuáles te sientes más orgulloso. Pues la verdad es que no sabría, porque en cada momento era un momento de ilusión. Es que el primer premio de chaval, ¿no? Yo me creía el rey del mambo, ¿eh? Y ahora con la distancia era un premiecillo. Pero jolín, la ilusión. Con motivo de aquel premio, pues haber visto que salía ya en letra impresa en el periódico y no sé qué, el nombre, y que mi abuelo materno se enfadaba porque era el López y el Sánchez Carralero era compuesto, era el primero, y ya me salía Sánchez Carralero. Y mi abuelo decía, pero si tu padre no sabe hacer uno con un vaso, él ya ofendido, porque el López, que era, según él me había dado la gracia, y era un albañil. Un albañil que además le gustaba mucho el vino, pero un hombre muy creativo, y con la navaja hacía unas tallas preciosas, fenomenales. Entonces, bueno, estoy derivando. El caso es que aquello tenía unas connotaciones del comienzo fenomenales, y después, según en cada momento, pues los premios tienen su situación. ¿Y de cuáles me siento más orgulloso? Pues no lo sabría decir, ¿no? En su momento, cuando el premio BMW tenía bastante prestigio, que sigue teniéndolo, vamos, pero en el momento aquel, pues era un premio clave, ¿no? O sea, el premio Castilla y León de las Artes, que no es un premio al que uno se presente, sino es como es la medalla de la comunidad de oro, que es el reconocimiento a... Y entonces me cayó en edad relativamente temprana una serie. Y después de mi tierra, esos premios que son los premios afectivos, ¿no? El botillo de oro, porque el botillo es una comida característica. Sí. Entonces te dan el botillo de oro. O pregonero de la patrona mayor del Bierzo, la Virgen de la Encina. Un montón de cosas que todas son muy satisfactorias. Una persona que ama mucho el arte, que lucha mucho por el arte, toda su vida lleva haciéndolo, don Rafael Torres, te ha captado para el Museo Infanta Elena de Tomelloso, para esa exposición. Sí. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué significa eso? Bueno, vais a ver etapas, retazos de Pepe al desnudo, o sea que tampoco tengo muchas vergüenzas que ocultar, ni muchas lo contrario, ¿no? O sea que algunas notas desde mi inicio, como retrospectiva, son diferentes saltos. Bueno, en principio paisajes y retratos, que para mí es lo mismo. Contemplar una nube, contemplar un monte, para mí el monte es algo que tiene unas sugerencias hasta orgánicas, aunque no lo sean, ¿no? Bueno, de alguna manera lo es. Los árboles que lo tapizan, o los bichitos que hay por allí. Entonces, para mí todo es una interrelación, naturaleza y ser humano. El ser humano
parte y es producto de la naturaleza, luego es algo integrado, más cuando pensamos un telar de Chardin que habla del Dios energía, del Cristo cósmico, medio divino, y estas cosas. En el fondo somos producto de lo mismo, ¿no? Y como tal, son paisajes y retratos porque forman parte de mí, forman parte de mi inquietud. Y para mí, un paisaje es la penetración de una psicología, de un retrato, del retrato. Y un retrato es como la penetración de un paisaje. Y al final son elementos que... No sé si me he perdido en la pregunta. No, no te has perdido, en absoluto. Y en la exposición pues hay retazos distintos, aunque en síntesis retratos y paisajes. Paisajes de diferentes épocas, desde la juventud, y retratos también desde unos primeros dibujos o dibujo hasta retratos más últimos, y dentro de los retratos hay otro subcapítulo que son autorretratos. ¿Qué es egolatría, narcisismo? Pues yo quiero pensar que no. ¿Por qué entonces? Pues porque cuando hago retratos, muchas veces por encargo, etcétera, no me gusta hacer retratos constantemente, porque temo el manierismo que genera el retrato continuo y sistemático. Y más si es apoyado sistemáticamente de la comodidad de una foto y tal, la cual no desprecio, pero entonces al final uno genera una agilidad en que la mano se antepone a la tensión. Y eso lo he visto en algunos artistas y me lo he cuidado, con resultado bueno o malo. Bueno, quiero decir que hago retratos, sí, de encargo, pero en etapas periódicas y en lapsus de tiempo. Cuando voy a abordar nuevas etapas de retrato, digo, qué difícil un parecido. Un parecido externo no es tan difícil, pero y por medio del parecido externo penetrar en la psicología del personaje, que hay que intentarlo, Otra cosa es poder o no. Entonces me parece tan inaccesible. Es el miedo escénico que nunca se pierde ni se debe perder en el buen actor. Bueno, total, que me coloco un espejo y inicio un autorretrato. Como tal, digo, sí, ya me daba cuenta. Y quedan inacabados. Y entonces ya llamo a los personajes y empiezo los retratos. Entonces, son retratos, muchos de ellos inacabados. Aquí tengo como 4, pero tengo 30. Puedo hacer una exposición de autorretratos, muchos inacabados, pero benditamente inacabados, porque tienen esa impronta del arranque, ¿no? Entonces, al final, cuando los miro, me recuerdan perfectamente que son las auténticas páginas de mi diario existencial, cómo uno va cambiando físicamente, psicológicamente, cómo me recuerda qué pasaba en aquel momento. A partir de ese autorretrato se me abre una ventana del recuerdo de aquel momento, que no está escrito, pero me refresca la memoria totalmente. Entonces, pues eso. No sé si me he perdido otra vez. No, estamos hablando de tu exposición en el Museo Paisajes y retratos, ¿no? Retratos y paisajes. Y ahí está. Y hay otra etapa también, otro pequeño espacio. Es que como me ha gustado viajar y tal, hace muchos años me llevé muchos alumnos, unos cuantos, 20 años. 50 alumnos que me siguieron, algunos becarios y otros voluntad propia, exalumnos ya, que decían, ¿dónde vas, Carrano, este verano? Voy a Sahagún, a Marruecos. ¿Podemos ir? Sí, cada uno con su bolsillito y su economía. Marruecos era barato y no sé qué. Y entonces juntarnos 40, 50 pintores pintando Sahagún. Entonces yo ejerciendo, pero sobre todo ejerciendo yendo con el caballete por delante. Sí. Ver la pasión del pintar, ¿no? Que es la que tiene que transmitir un profesor a un pintor, a un alumno. Y a veces... ¿Podemos verlo? No, ahora no me lo miréis, porque me vais a copiar. Es decir, pero que me vieran el caballete. Entonces, hay un panel largo de cuaderno de campo, que llamo, creo que es importante. El artista, actualmente, con la comodidad de la foto, y más que ya no hay carrete, le llama cuaderno de campo a ir con la cámara, como he hecho yo la foto, apreté el gatillo. Sí, pero hay un proceso inicial, que es coger el papel, coger la herramienta primaria, contemplar aquella situación y hacer, aunque sea un rasguño en el papel, esa intención primera, que es el elemento germinal que después va a terminar madurando la obra de arte. Y esos son los cuadernos de campo que el artista no debe abandonar,
también que vaya con la cámara, ¿por qué no? Pero que no debe sustituirlo. Que no llame cuaderno de campo a apretar el gatillo de una cámara digital. Bueno, entonces ahí hay un espacio en que son dibujos de cuaderno de campo espontáneos, ayudados con acuarela, con manchas, aparentemente despreocupadas, mientras tomaba el té, regateando, discutiendo con las avispas el tomar el té, porque se me metían en el vaso, se me ponían en el bigote, cosa que nunca me asustó y como tal nunca me picaron, me entendí muy bien con ellas. Eso está bien. y ahí también una serie de apuntes y de cuadros ya en materia, en óleo, etcétera, que es un panel de esa etapa de Schauen. Bueno, cualquier cosa puede ser un recuerdo de una etapa, una lección, que no suena pretencioso lo de lección, ¿no? José, el Museo de Tomelloso de la Cooperativa Virgen de las Viñas es un museo ideal, excelente. Ideal, excelente, peculiar, único. ¿Por qué? Porque sin duda que lo es. Porque es la enocultura, enopintura, enocultura. Y entonces es imbricar el arte con el campo. Claro, es una manera, lo mismo que yo digo del paisaje, pues ahí está. Qué mejor unión que esa, ¿verdad? Qué mejor que y al decir el campo, con el campesino. Sí, claro. O sea, que el socio que está podando el sarmiento para dejar justamente las yemas, alguna escondida por si hay una helada, que no se interrumpa todo lo que, lo que es lo bonito de entender el campo. Pues que está podando y que sepa que con eso está colaborando realmente a ello. Y claro, algunos se preguntarán, bueno, ¿y lo que cuesta? No cuesta nada. Según el mago de don Rafael, no cuesta nada porque implica empresas y tal. Claro que cuesta, evidentemente. Pero ¿y si se valora lo que aporta económicamente, que no es evaluable en ese momento? Sino con ese sentido siempre de siembra de futuro, etcétera, etcétera. Eso es lo que mucha gente acaso no lo ve, otros sí lo ven. Yo no cabe duda que la generalidad de los socios estoy seguro que ven que eso también es un producto que se traduce económicamente, no de una manera directa. Pues me parece que es totalmente ejemplar. Y además, más lo veo con la ilusión de que yo soy hijo de Nolo. Soy hijo de Nolo y que nací encima de una bodega y todas estas cosas a mí me... Es que es un sabor especial, ¿verdad? Claro, si se respira vino, se respira arte, se respira cultura en suma, ¿no? Efectivamente. Tengo delante de mí un libro, El paisaje prometido, que has escrito, cuéntame. No, yo no lo escribí. Bueno, está firmado por ti. Lo escribieron 68 poetas que se dedicaron a ilustrar obras mías para mi sorpresa. Efectivamente, sí. La verdad es que debe ser una gozada, ¿no? Poder ver toda tu obra aquí condensada hasta ese momento, claro. Sí, y una gozada, y para mí realmente uno de mis grandes premios, ciertamente, lo considero así, porque en un buen día un poeta peruano, que es profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Salamanca, Alfredo Pérez Alencar, pero es muy prolífico y muy entregado, un hombre de una gran generosidad, pertenece a ONGs y no sé qué, es un tío muy inquieto. Pues me dice, Carralero, sí, soy fulanito. Ah, sí, mucho gusto y tal. Hace tiempo que vengo siguiendo tu obra por internet, etcétera, etcétera, y por catálogos, y necesito que de cuadros que te mande por internet, si tienes los de mejor resolución, me los remites. ¿Y esos cuadros dónde han salido? Pues de búsqueda de catálogos, etcétera, etcétera. Internet, me dijo el hombre. ¿Y qué pasa? Dice, pues nada, que ya te adelanto. Es que empecé a extenderlo entre varios amigos poetas y estos amigos a otros amigos y se tendió una red en que se encontró incluso la sorpresa él mismo de que hay 68 poetas del mundo con las lenguas originales, en japonés. Es tan bonito ver en japonés con la grafía japonesa y la traducción castellano sobre un cuadro en concreto, en árabe y tal. Para mí fue uno de esos premios totalmente inesperados. Me hicieron una gran emoción y además... Esto sí que es un buen maridaje, José. Es lo que iba a decir justamente. Y digo, además el maridaje que implica, o sea, eso realmente sí que es
Vamos a ver, de civilizaciones, ¿cómo se llamaba esto que había sacado el presidente del gobierno anterior? Sí, la cuna de las civilizaciones, sí. No, pero otra cosa. Hablas de Rodríguez Zapatero, Sí, ¿no? otra cosa. Pero yo con ironía le daba el cambio. de unión de civilizaciones por las diferentes lenguas que Sí, no sí. se convirtieron en la Torre de Babel, sino sirvieron en este caso para unificar por medio de una lengua común, que es la de las artes plásticas, la de la pintura. Y bueno, por mor de la suerte, me cogieron a mí. La lengua universal, además. Claro, exactamente. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos entrevistando y conociendo a una gran persona, a un gran pintor. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don José, si estás preparado, yo comienzo. Para eso nunca, pero bueno. Defínete como persona. No sé si lo habré logrado, pero que no quiero perder el concepto de la naturalidad, porque entonces eso sí que pone una traba de conexión con las gentes y con la naturaleza. Defínete como profesional de la pintura, de la docencia, de la escultura. Bueno, para mí las artes plásticas como lenguaje para entender la vida pues me han servido de mucho, al margen del alcance del nivel del desarrollo, que a mí no me corresponde evaluarlo, a los demás, o sea, pero me ha sido un medio imprescindible, o al menos no me concibo ya de otra manera. Sí. Para un pintor esta pregunta es muy curiosa. ¿Cuál es tu color preferido? Parece ser que bastante el cárdeno violeta. ¿Será por el vino tinto? Es posible, fíjate, es posible, ¿por qué no? Sí. ¿Cuál es tu fruta preferida? La naranja, no cabe duda que es una de las grandes aportaciones de la naturaleza. Y tantas, sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Que sea algo agridulce y con una brita de algo que no es de sabor, pero sí de sensación, de picante. Correcto. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Ni puñetera idea. Me tienen que vestir. Nada más que tengo ahí una buena guía de ello, Macarena. ¿Qué mascota preferirías tener? Tuve en tiempos, un poquito de tiempo, un tití, era insoportable el pobre. Tengo una perra, Sí. una perra que yo nunca era, no me creía amante de tener perros en casa, pero porque me han impuesto una perra, resulta que es una maravilla. ¿Y se llama la perra? Frida. Frida. Buen Por nombre. algo será. Me la he puesto Macarena. Es una maravilla animal, tan inteligente. Son mucho más... Cuando conozco, no sé, ese viejo dicho, cuando conozco más a mi perro, o más sentido a las personas, o sea, qué maravilla los perros, sí. ¿Tu mejor virtud? Ay, no lo sé. No sé. Dime tu peor defecto. Tampoco lo sé. Pero sí sabes tu comida favorita. Si es que el mundo es tan rico, hay tantas ofertas, tantas cosas, que decir que es lo primero también es muy relativo. Bueno, mi comida favorita. Lo que voy a decir es un poco a medias, ¿no? Porque enseguida me satura. Quizá por Berciano el Botillo. Sí, está muy rico además. Un libro. Un libro. Bueno, digamos entre tantos, El arte de amar de Erich Fromm. Muy buen libro. Una película. Sí. Ay, la tengo en la cabeza. Ciudadano Kane.
Buena película, es un clásico. Sí. Un actor y una actriz. Si quieres lo podemos cambiar por un pintor y una pintora, también. Bueno, de actores también y tal, pero pintor. Un tópico, pero que es que los tópicos cuando funcionan son lo que son. Puñeta, Velázquez. ¿Por qué no? El gran Velázquez. ¿Por qué no? Sí, sí, claro, ¿por qué si no? Velázquez cuando ¿Por voy qué al no? Prado siempre me habla, ¿eh? Y me dice muchas cosas, ¿no? Sí, señor. Me dice, muchacho, bueno, me estoy perdiendo, yendo. Me dice, muchacho, para pintar todo entiende que no se puede pintar todo. Él me enseñó el secreto de la síntesis selectiva. ¿Eh? Qué interesante. Y siempre es... Pero bueno, una pintora. Una Sí. pintora. Macarena es buena, ¿eh? Sí, eso. Eso. Un político. Ja, ja. Qué difícil es elegir un político, porque hay que verlo con la perspectiva del tiempo. A veces confundimos los políticos de impacto, ¿no? O sea, y despreciamos el político discreto, eficaz. Fulanito es que no da imagen, sí, acaso es que tiene que ser un buen gestor. Y por eso siempre el político de lo más reciente es muy difícil elegirlo. Tengo claro en la mente que político nos hizo mucho daño en la última etapa española. Lo conocemos todos. Una ideología, José. Pero me refiero en la última etapa española, no la de ahora, sino... Ahí ya me has descentrado entonces a mí. Yo pensaba de hace muy poquitos años. Sí, sí, en muy pocos años. No presente, sino hace pocos años. Bueno, Sí, sí, a eso me refería yo eso, también. de acuerdo. Una ideología. Ideología. Yo siempre me he autodenominado, acaso parece pretencioso, ser libre pensador. Que las ideologías se esclavizan y arrebañan, hacen rebaños. Sí, sí. Hacen rebaños. Claro, a veces el ser humano necesita el apoyo del rebaño para sentirse más seguro, pero eso es a costa de ser libre pensador. En todo caso, más dentro del campo liberal, entendiendo que el liberalismo también necesita un control, porque es que si no se generan las diferencias tremendas. Una religión. Una religión. Pues yo creo, pero no puedo afirmar que soy agnóstico, pero sin embargo muy respetuoso hacia las religiones en general. Evidentemente somos producto de la cultura judeocristiana, ¿no? Y creo que eso no podemos negarlo. Somos lo que somos y gracias a lo que somos, y por lo tanto a todo eso estoy agradecido. Pasa, claro, a veces la palabra religión hay quien lo entiende. Bueno, no, señor. El problema está en los usos de la religión, los integrismos que muchos seres humanos hacen en cualquier campo de religión. Pero en realidad, pues bueno, yo no tengo nada contra las religiones en general y contra la cristiana en particular. Es más, yo creo, ¿acaso soy filocristiano? Pero soy muy respetuoso a ello. Es más, hasta he dado pregones de Semana Santa. Y seguro que han sido completos, además. Procurando ser muy respetuoso. Un programa de televisión, José. Un programa de televisión. Imagino que ves poco la televisión, pero... Poco. No la desprecio en absoluto. Aunque esté en televisión, ¿me permites que no diga? Que no, Claro que sí, cómo no, claro que sí. No se me ocurre así. No te preocupes. Sí. Seguimos adelante. Sí. ¿Qué te pone de los nervios? ¿Qué me pone de los nervios? Bueno, la falta de coherencia, la falta de sinceridad,
que ser sincero no es exigir que la gente tenga que ir desnudo ante los No, demás, no. no. La falta de sinceridad y de coherencia, eso me fastidia bastante. ¿Qué no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? Yo qué sé, hasta la traición puede ser perdonable con el paso del tiempo. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué te hace reír? Bueno, ¿acaso hay una frontera, hay una diferencia entre reír y sonreír, no? Dices reír, claro. Sí. Dice reír. Tantas cosas. Es una respuesta ambigua, pero tantas cosas, tantas situaciones que no te esperas, Sí, sí. que no te esperas, entonces te sorprenden, siempre y cuando te sorprendan en el sentido positivo. ¿Algún chiste tomándose un vino maravilloso de la cooperativa Virgen de las Viñas, por ejemplo? Por ejemplo. Sería un ideal, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué te hace llorar? Sí. Yo no soy de lágrima fácil, y esto no se entienda como una presunción de duro. No. Pero entendido así, que me enternezca, no sé, no quiero quedar bien, pero tanta injusticia humana, ¿no? Tanta gente lo está pasando mal, pero no solamente aquí, sino aquí, allá y acullá, ¿no? Esto que estamos ahora viendo de los integrismos que hay por todo este mundo de árabe, es muy duro, ¿no? Es muy duro, sí. Muy duro. Entonces, bueno, aunque no se me caigan lágrimas, sí, es mi manera de llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues no siempre lo sé. Hay veces que reacciono de manera clara y directa y otras veces pues no, y después con efecto retroactivo me la analizo, ¿no? Entonces, hay veces en que a veces el no reaccionar pues es una postura no cobarde sino sabia, o sea, saber esperar, porque hay respuestas de inmediato que no provocan un resultado que pueda ser constructivo, no puede uno responder siempre de una manera inmediata, pero esto no lo entiendo como cosa de cobardía, sino depende de la circunstancia. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Creo que sí, pero es difícil según el qué. Es muy difícil. A veces de una manera más espontánea, pues se te escapa. Sí, creo que sí, sobre todo, joder. ¿Cómo voy a traicionar a alguien que me ha hecho una confidencia? ¿Expresas fácilmente Perdón, lo que siempre y sientes? cuando sean confidencias que no afectan a un tercero. Que no afectan a un tercero. Correcto. Ahí eso no lo acepto. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Me da la sensación que sí. Pero eso es que lo tienen que evaluar los demás. Yo creo que sí. Yo creo, y lo traduzco en esta conversación. ¿Cuántas horas trabajas al día? No entiendo de horas, pero no es porque sea excesivamente trabajador, es que porque también pienso que en el diván la meditación es constructiva. Sí, también. Sí. Es una manera e imprescindible. Es una manera de crear y de pensar y de hacer. Estoy de acuerdo, además. Sí. ¿Qué añoras? Sí, adelante, José. Entonces, yo no sabría acotar las horas y pintando menos, porque soy muy regular. Sí, pero constante a lo largo del tiempo. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues no sé, eso de que todo tiempo vivido fue mejor es un peligro. Hay que vivir cada momento. Y más que añorar, la recuerdo muy bien. Creo que fui un niño feliz, en los ambientes que me moví, con mi familia y sobre todo cuando hace unos cuantos años me tocó hacer un pregón de fiestas para mi pueblo, pues recurrir al baúl de los recuerdos. Sí. Y te das cuenta de
de cuánto se aprende en esos primeros años en la naturaleza. Las mejores ciencias naturales no están en el libro, sino en el campo y tal. Entonces, no es que la añore, ¿no? O sea, lo recuerdo muy bien y no, creo que todas las épocas estoy agradecido a la vida hasta ahora, a todos los momentos. ¿A quién eres incapaz de decir no? ¿A quién? No sé, si hay que decir no, hay que decir no. ¿Tienes alguna manía? Supongo que muchas, pero eso que lo diga Macarena. Pero todas confesables además, ¿no? Un lugar para vivir, José. He disfrutado en muchos sitios por donde he viajado. En mi tierra, pero después he aprendido a ver que uno, además de donde nace, es de donde pase. Sin duda. Y que entonces te vas integrando con los lugares y eso que si no se generan frustraciones absurdas. Un lugar para vivir, pues no sé, en el humilde chalet adosado donde estoy viviendo, próximo a Madrid, con un poquito de jardín y unas golondrinas que me ensucian la puerta pero me eliminan los mosquitos y bien, no añoro un palacio ni una isla. ¿Atrevido, conformista o rebelde? ¿Se pueden ser las tres cosas a la vez? Sí, claro. Sí. Depende de los momentos, el lugar y la situación. Claro. Sí, sin duda alguna. En muchas situaciones he sido rebelde, he reaccionado, incluso con peligro de implicación social. Y otra vez, como tal, osado, atrevido. Y lo otro es... Rebelde. Y la otra tercera... Atrevido, conformista. Conformista. Conformista no, pero con capacidad de conformarme sí. O sea, es que ser conformista no me suena. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Tampoco lo sé. Uno va en sí, por sobre todo porque uno no lo anotó. Es decir, ya claro, soy hombre. Uno va en dirección a ser hombre desde que nace y a ser un niño cuando va a morir. O sea, es otra de las claves que me parece tan bonitas, que los grandes genios, sabios, etcétera, son niños eternos. Aprenden a no hacerse hombres, a ser niños eternos, a mantener esa frescura. Ojalá. Sí. Dime un lema de vida, José. Procurar integrarse con lo que nos rodea y siempre procurar, sin perder la capacidad crítica, ser constructivo. No sé si esa es la respuesta. Sí, ¿por qué no? Sí. Sí. ¿Cuál es, José, la canción de tu vida? Debo ser muy ambiguo, muy disperso, que tampoco sé. Pues nosotros te hemos preparado una. Escucha, a ver si es esta. Mira, escucha, verás. Parado. No la canción, la música, claro. Claro. Ay, Vivaldi. El otoño. En la exposición tengo bocetos. ¿Interrumpo? No, adelante. En la exposición tengo bocetos de panorámicas del Bierzo, que son estudios de las 4 estaciones. Esto me recuerda a Vivaldi, para hacerlos en 4 cuadros de 4 metros, desde un mismo punto, una misma panorámica. Sí. Cómo va Qué cambiando bonito. el sitio. Son las 4 estaciones y esto me lo evoca mucho. Me encanta. Pues ya ven todos ustedes que hoy hemos conocido a don José Sánchez Carralero López. Decir pintor es simplificar mucho las cosas, porque es docente, es escultor, es escritor,
es un maestro, con todas las palabras y en mayúscula. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Decirte que vas a triunfar en Tomelloso, pues algo que todos ya sabemos, pero sé que estás triunfando. Pero en todo caso, la culpa la tiene don Rafael. Don Rafael es el culpable de todo, sin duda alguna que sí. Pero evidentemente tú ya has triunfado y estás triunfando en la vida y en todo lo que haces. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, y tengo que también decir que qué gusto da estar con un buen entrevistador. Muchas gracias. Qué gusto da, porque sale solo. Gracias, de verdad. Sí.